Mamá envió un mensaje, cambiamos todas las cerraduras de la puerta principal, y también el código del portón. Ya no confiamos en ti. Yo respondí, entendido. Muy inteligente. Pero creo que pasaron por alto una cosa. Luego, cancelé la hipoteca de $5.600 que todavía seguía pagando, incluso después de que dijeran que mi hermana se merecía la casa. 2 días después, su abogado envió un correo electrónico: tenemos un problema. ¿Llame de inmediato? Nunca lo hice. Porque ya era. Mi nombre es Olivia Miller, y tengo 32 años. Trabajo como ejecutiva de marketing en Chicago. El mes pasado, recibí un mensaje de texto de mi madre que lo cambió todo: cambiamos todas las cerraduras de la puerta principal y el código del portón. Ya no confiamos en ti. Me quedé mirando el teléfono, completamente desprevenida. Siempre había sido la segunda opción después de mi hermana, Hallie, pero esto era diferente. Le habían dado la casa a ella, a pesar de que yo llevaba 2 años pagando la hipoteca mensual de $5.600. Mientras asimilaba la realidad, respondí, entendido. Muy inteligente. Pero creo que pasaron por alto una cosa. Antes de sumergirme en lo que sucedió después, me encantaría saber desde dónde están viendo esto hoy. Tómense un segundo para dejar su ubicación en los comentarios de abajo. Y si esta historia resuena con ustedes hasta ahora, denle al botón de me gusta y suscríbanse para ver más historias sobre cómo hacerse valer. Ahora, vamos a ver cómo la traición de mi familia me llevó a la decisión más difícil, y en última instancia, más liberadora de mi vida. Al crecer en nuestra casa suburbana de 4 habitaciones en Oakwood Hills, siempre hubo una jerarquía tácita en nuestra familia. Mis padres, Robert y Susan Miller, nunca intentaron ocultar su preferencia por mi hermana menor, Hallie. El patrón se estableció pronto y continuó a lo largo de nuestras vidas. En los cumpleaños de Hallie, había fiestas elaboradas con docenas de invitados, pasteles personalizados y montañas de regalos. Para los míos, normalmente teníamos cenas familiares con un pastel comprado en la tienda y regalos prácticos, como ropa o material escolar. Cuando yo llegaba a casa con notas perfectas, mi logro era reconocido con un asentimiento y quizás un buen trabajo. Cuando Hallie lograba sacar una B en matemáticas después de luchar con las C, había celebraciones y recompensas. Hallie solo necesita más ánimo, solía explicar mi madre cada vez que yo cuestionaba la disparidad. Tú tienes un don natural, Olivia. No necesitas el mismo nivel de apoyo. Para cuando llegué a la secundaria, ya había aceptado mi lugar en la familia. Me concentré en los estudios y en construir mi futuro, sabiendo que la validación en casa siempre sería limitada. Hallie se convirtió en la princesa de la familia, hermosa y encantadora, pero irresponsable con el dinero y propensa a crisis existenciales dramáticas que mis padres se apresuraban a resolver. Hace 3 años, mis abuelos fallecieron con pocos meses de diferencia. Dejaron su casa, nuestro hogar familiar, a toda la familia en lugar de directamente a mis padres. Se suponía que era una herencia compartida, aunque todos continuamos con los arreglos de vida existentes. Mis abuelos siempre habían visto la desigualdad en cómo me trataban, y yo creía que esta era su forma sutil de asegurarse de que yo recibiera mi parte justa. Después de la universidad, me lancé de lleno a mi carrera en marketing. Con trabajo duro y determinación, escalé la escalera corporativa mientras Hallie iba de un trabajo a otro, generalmente renunciando cuando el trabajo se volvía demasiado exigente. Se casó con Kyle, un hombre encantador pero igualmente inestable, que compartía su creencia de que merecían más de lo que estaban dispuestos a trabajar para conseguir. Hace 2 años, mis padres se enfrentaron a una ejecución hipotecaria. Años de mala gestión financiera, de ayudar a Hallie a salir de sus deudas repetidamente, y los problemas de negocios de mi padre, los habían dejado sin poder hacer frente a los pagos mensuales de $5.600 de la hipoteca de la casa familiar. Cuando me explicaron entre lágrimas su situación durante una cena de domingo, me ofrecí inmediatamente a ayudar. A pesar de nuestra complicada historia, no podía soportar la idea de perder nuestro hogar familiar, el lugar que albergaba los recuerdos de mis abuelos y los pocos momentos felices de mi infancia. Puedo hacerme cargo de los pagos de la hipoteca hasta que se recuperen, ofrecí. El alivio en sus rostros fue inmediato, pero no hubo una gratitud real. Era como si hubieran esperado esto de mí desde el principio, la hija responsable que arreglaría sus problemas. Para poder pagar las cuotas, renuncié a mis planes de comprar mi propio apartamento.
Recorté en todo, desde salir a cenar hasta las vacaciones. Acepté trabajos de consultoría los fines de semana. La carga financiera era significativa, pero me decía a mí misma que era temporal y que valía la pena para preservar nuestro hogar familiar. Cada domingo, todavía conducía hasta la casa para la cena familiar, sentándome a la mesa con mis padres, Hallie y Kyle. La dinámica nunca cambió. Hallie seguía siendo el centro de atención, con su último drama como tema de conversación, mientras que mis logros laborales pasaban en gran parte desapercibidos. Mi mejor amiga, Jennifer, no entendía mi devoción por una familia que me infravaloraba constantemente. Se están aprovechando de ti, Olivia, solía decir durante nuestros cafés de los jueves. Estás pagando la hipoteca de una casa en la que ni siquiera vives, y te tratan como un cajero automático con piernas. Mi novio, Matthew, era más sutil pero compartía preocupaciones similares. Solo quiero que te valoren, decía, abrazándome fuerte en las noches en que volvía de la cena familiar emocionalmente agotada. Aún así, seguía haciendo los pagos, diciéndome a mí misma que las obligaciones familiares trascendían el trato justo. Valía la pena salvar la casa, incluso si mi papel como salvadora no era reconocido. En los últimos meses, había notado cambios sutiles en la dinámica familiar. Mis padres parecían más reservados, manteniendo conversaciones en voz baja que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Hallie los visitaba con más frecuencia, desapareciendo a menudo con mi madre para discutir cosas que claramente no querían que yo escuchara. Ignoré estas preocupaciones, centrándome en mantener la paz y continuar con mi apoyo financiero. Nunca esperé que mi dedicación a preservar nuestro legado familiar terminara con un mensaje de texto informándome que ya no era bienvenida en la casa que estaba pagando. Pero las relaciones familiares son complejas, y como pronto descubriría, la mía estaba a punto de ser redefinida por completo. La última cena del domingo, antes de que todo se desmoronara, había parecido como cualquier otra al principio. Llegué a las 6 con una botella de vino y un postre de la pastelería que mi madre pretendía que le gustaba. La conversación en la mesa fluyó como de costumbre, con Hallie dominando la discusión sobre su nuevo pasatiempo de alfarería, mientras que mi actualización sobre una importante campaña de marketing que estaba liderando fue reconocida con asentimientos distraídos. Cuando pasamos a la sala para tomar café, mi padre se aclaró la garganta de esa manera que siempre hacía antes de los anuncios. Tenemos una noticia, dijo, sonriendo a Hallie, que prácticamente saltaba de emoción. Mi madre se acercó para apretar la mano de Hallie. Hallie y Kyle se van a mudar a la casa con nosotros. Parpadeé, tratando de procesar esta información. ¿Mudaros aquí? ¿Qué pasa con su apartamento? Su contrato de arrendamiento termina, explicó mi madre, y de todos modos, esta casa es demasiado grande para tu padre y para mí solos. Tiene sentido desde el punto de vista financiero, añadió Kyle, aunque noté que no podía mirarme a los ojos. Asentí lentamente. Ya veo. ¿Y la hipoteca? Supongo que contribuirán, ya que yo sigo haciendo los pagos completos. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación. Mi padre se revolvió en su asiento mientras mi madre, de repente, se interesó mucho en su taza de café. Bueno, dijo finalmente mi padre, pensamos que, como te va tan bien con tu trabajo en la ciudad, y a Hallie y Kyle les vendría muy bien la ayuda para establecerse. Lo que tu padre intenta decir, interrumpió mi madre, es que Hallie se merece esta casa. Siempre ha estado muy apegada a ella, y contigo viviendo en la ciudad, realmente no la necesitas. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué se merece la casa? Llevo 2 años pagando la hipoteca. Son más de $130,000 que he contribuido a una casa que, aparentemente, ahora le pertenece a Hallie. No seas tan dramática, Olivia, dijo Hallie, poniendo los ojos en blanco. No es como si no tuvieras el dinero. Además, mamá y papá siempre tuvieron la intención de que yo me quedara con la casa al final. ¿Es eso cierto?, pregunté, mirando directamente a mis padres. Ninguno de los dos me sostuvo la mirada, lo cual fue respuesta suficiente. Creo que debería irme, dije en voz baja, recogiendo mi bolso. Siempre haces esto, me acusó Hallie. Cuando las cosas no salen como quieres, simplemente te vas en lugar de apoyar a la familia. Me detuve en la puerta. Apoyar a la familia es exactamente lo que he estado haciendo, al menos financieramente. Pero empiezo a preguntarme si eso ha sido un error.
Pasé esa noche llorando en el hombro de Matthew, desahogando años de frustración y dolor acumulados. Ni siquiera lo ven, sollocé. Realmente creen que Hallie se merece todo sin tener que trabajar por ello. Entonces, quizás es hora de dejar de consentírselo, sugirió Matthew con delicadeza. Durante la semana siguiente, evité las llamadas de mi familia. Mi madre me envió algunos mensajes de texto preguntando si todavía estaba enfadada y recordándome que la armonía familiar requería sacrificios por parte de todos. Respondí mínimamente, necesitando tiempo para procesar la flagrante injusticia de la situación. Luego llegó la mañana que lo cambió todo. Me estaba preparando para ir a trabajar cuando mi teléfono sonó con un mensaje de texto de mi madre. Cambiamos todas las cerraduras de la puerta principal y el código del portón. Ya no confiamos en ti. Hallie te vio pasar en coche por la casa anoche y se sintió amenazada. Por favor, respeta nuestra decisión. Yo no había estado ni cerca de la casa. La acusación era completamente inventada, una excusa transparente para lo que ya habían decidido hacer. Mis manos temblaban mientras leía el mensaje una y otra vez. Llamé a Jennifer de inmediato. Cambiaron las cerraduras, dije tan pronto como respondió. Me están dejando fuera de la casa que estoy pagando porque Hallie mintió diciendo que la amenacé. Se acabó, declaró Jennifer. Esta es la gota que colma el vaso, Olivia. Tienes que dejar de ser un felpudo para esta gente. ¿Qué se supone que debo hacer?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Cancela los pagos, dijo sin dudarlo. No pueden echarte de una casa y esperar que sigas pagando por ella. Es una locura. Después de colgar, me senté en mi cama, considerando las consecuencias. Si dejaba de pagar, el banco finalmente ejecutaría la hipoteca. Mis padres no podían permitirse la hipoteca por su cuenta y, a pesar de la arrogancia de Hallie y Kyle, sabía que no podrían optar a un préstamo de ese tamaño. La casa familiar podría perderse. Pero, ¿no estaba ya perdida para mí? Habían dejado claro que, a pesar de mis contribuciones financieras, no tenía ningún derecho sobre ella, ni siquiera el derecho a entrar. Con manos temblorosas, inicié sesión en mi cuenta bancaria en línea. Navegué hasta la sección de pagos automáticos y encontré la transferencia recurrente configurada para la hipoteca. Por un momento, mi dedo se detuvo sobre el ratón. Este único clic lo cambiaría todo. Pensé en todos los sacrificios que había hecho para mantener esos pagos, las vacaciones no tomadas, el apartamento que no podía permitirme comprar, los ahorros para la jubilación que había pospuesto. Pensé en la cara de suficiencia de mi hermana mientras declaraba que se merecía la casa. Hice clic en cancelar pago. Apareció un cuadro de diálogo de confirmación. Hice clic en sí. A continuación, redacté un correo electrónico al banco confirmando por escrito que cancelaba todos los pagos automáticos futuros del préstamo hipotecario. Expliqué que no era copropietaria del inmueble y que ya no realizaría pagos en nombre de otros. Después de enviar el correo, apagué el teléfono y llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Necesitaba un día para procesar lo que había hecho y prepararme para las inevitables consecuencias. Sentía náuseas, pero también una extraña sensación de liberación. Por primera vez en 2 años, me había elegido a mí misma por encima de las exigencias de mi familia. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Entendido. Muy inteligente, le había respondido al mensaje de mi madre, pero creo que pasaron por alto una cosa. No expliqué cuál era esa cosa. Decidí dejar que las consecuencias hablaran por sí mismas. Durante las primeras 48 horas después de cancelar el pago de la hipoteca, hubo un silencio total por parte de mi familia. Sabía que aún no se habían dado cuenta de lo que había hecho. El pago de la hipoteca estaba programado para el 1 de mes, todavía a varios días de distancia. Probablemente se estaban felicitando por lo bien que había salido su plan, asumiendo que yo había aceptado su decisión sin protestar. Utilicé este tiempo para fortalecerme emocionalmente. Me reuní con una terapeuta, la doctora Rachel Cole, quien me ayudó a comprender que mi reacción no solo era justificada, sino también saludable. Lo que describes es un patrón de dinámica familiar en el que te han asignado el papel de proveedora, sin recibir el aprecio o la reciprocidad adecuados, explicó durante nuestra primera sesión. Establecer límites, incluso los difíciles, es esencial para tu bienestar emocional. Al tercer día, mi teléfono explotó con notificaciones.
Había comenzado. La primera fue un mensaje de voz de Hallie. Olivia, ¿qué demonios? El banco llamó por un pago no realizado. ¿A qué juego estás jugando? Esto es tan típico de ti, siempre celosa de lo que tengo. Llámame de inmediato. Luego vino un mensaje de texto de mi padre. Olivia, este comportamiento es completamente inaceptable. Tienes una responsabilidad con esta familia. Llama a tu madre inmediatamente. El mensaje de mi madre fue más calculado. Cariño, creo que ha habido un malentendido. Solo cambiamos las cerraduras por motivos de seguridad, después de algunos robos en el vecindario. Por supuesto que sigues siendo bienvenida aquí. Eres nuestra hija. Por favor, llama sobre este asunto del banco. La mentira transparente me hizo reír con amargura. No había habido robos en su vecindario, y el momento, justo después de declarar que ya no confiaban en mí, era demasiado conveniente para ser una coincidencia. Al final de la semana, había recibido más de 30 llamadas y docenas de mensajes de texto. Cuando continué manteniendo el silencio, intensificaron sus acciones. Capturas de pantalla de conversaciones sobre mí fueron enviadas accidentalmente a los chats grupales de la familia, pintándome como egoísta e inestable. Familiares lejanos comenzaron a contactarme, algunos para expresar preocupación, otros para sermonearme sobre el deber familiar. No puedes simplemente abandonar a tus padres así, escribió mi tía Judy. Se están haciendo mayores y necesitan tu apoyo. Mi primo Mike fue más directo, todo el mundo sabe que ganas buen dinero. ¿Por qué estás siendo tan tacaña por ayudar a tu hermana? La familia ayuda a la familia. Solo la hermana de mi padre, la tía Carol, pareció cuestionar la narrativa. Olivia, no estoy tomando partido aquí, pero algo no cuadra. Podemos hablar, me escribió en un mensaje. El constante aluvión de acusaciones y chantajes emocionales me pasó factura. Comencé a tener problemas para dormir, despertándome a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Perdí el apetito y adelgacé 3 kilos en 2 semanas. En el trabajo, luchaba por concentrarme en proyectos que antes me llenaban de energía. Matthew se convirtió en mi roca durante este tiempo. Venía con la compra, animándome suavemente a comer. Me abrazaba durante los ataques de pánico y me recordaba la validez de mi decisión cuando la duda se apoderaba de mí. No los abandonaste, decía con firmeza. Te prohibieron la entrada a una casa que estabas pagando. Cualquiera habría hecho lo mismo. 3 semanas después del pago, acepté reunirme con la tía Carol para tomar un café. A diferencia del resto de la familia, ella siempre había sido algo justa en su trato hacia Hallie y hacia mí. Quería escuchar tu versión, dijo después de que ordenamos. Porque lo que escucho de tus padres no tiene sentido. Le mostré el mensaje de texto sobre el cambio de cerraduras y le expliqué la situación completa, incluyendo mis años de pagos de la hipoteca. La tía Carol suspiró profundamente. Sospechaba algo así. Debes saber que Hallie ha estado trabajando a tus padres durante meses. Les ha estado diciendo que estás resentida con ella, que has estado haciendo comentarios sobre quitarles la casa. ¿Qué? Nunca dije nada parecido. Lo sé, asintió ella. Pero Hallie puede ser muy convincente. Ella y Kyle tienen problemas financieros, Olivia. Ambos llevan meses sin trabajo. Creo que vieron la casa como su red de seguridad y a ti como el obstáculo. Esta nueva información me dejó atónita. No solo había estado manteniendo económicamente a mis padres, sino que, sin querer, había estado financiando un plan para expulsarme de la familia por completo. Mientras tanto, el banco había enviado su primer aviso formal sobre el pago no realizado. Mi madre me lo reenvió con una sola línea: por favor, arregla esto, Olivia. El descaro era impresionante. Incluso ahora, no reconocían lo que habían hecho mal ni se disculpaban. Simplemente esperaban que reanudara mi apoyo financiero a pesar de su traición. Por primera vez, comencé a considerar seriamente el distanciamiento permanente de mi familia. La idea me trajo tanto dolor como alivio. Lo discutí con la doctora Cole en nuestras sesiones semanales. El distanciamiento es un paso significativo, me advirtió, pero es importante reconocer que las relaciones saludables requieren respeto mutuo. A veces, crear distancia es la única forma de protegerte. A medida que pasaban los días, mi determinación se fortalecía.
Matthew me ayudó a mantenerme firme cuando la duda me asaltaba. Cuentan con que te sientas culpable, señaló. Te han entrenado toda tu vida para poner sus necesidades primero. Romper ese patrón no es fácil, pero es necesario. Tenía razón. Con cada intento de manipulación, con cada negativa a reconocer su error, mi familia solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. El pago de la hipoteca había sido el último hilo que nos conectaba, y ahora que lo había cortado, comenzaba a ver lo insana que había sido realmente nuestra relación. Aún así, en momentos de calma, me encontraba mirando fotos de tiempos más felices, preguntándome cómo habíamos llegado a este punto y si había algún camino de regreso a una relación saludable. Pero a medida que llegaba el segundo aviso del banco y las tácticas de mi familia se volvían más desesperadas, se hizo cada vez más claro que la reconciliación requeriría cambios que no estaban dispuestos a hacer. 2 semanas después de que cancelé el pago de la hipoteca, la situación se intensificó drásticamente. El banco envió una advertencia formal de impago a la dirección de la casa. Según la tía Carol, quien se había convertido en mi única fuente de información sobre la familia, la carta sumió a mis padres en el pánico. Realmente no pensaron que lo harías, me dijo durante una de nuestras ya regulares llamadas telefónicas. Tu padre seguía diciendo que entrarías en razón y volverías a pagar. ¿Y Hallie? Pregunté, aunque ya podía adivinar la respuesta. Hallie y Kyle están en modo de crisis total. Intentaron solicitar una hipoteca ellos mismos, pero su historial de crédito es pésimo. Múltiples rechazos. No califican para nada cercano a lo que necesitan. Una pequeña y mezquina parte de mí se sintió satisfecha con esta noticia. La realidad que habían estado evitando finalmente los estaba alcanzando. El primer intento de reconciliación vino de mi madre, aunque su mensaje dejó claro que todavía no entendía el problema fundamental. Olivia, cariño, creo que todo esto se nos ha ido de las manos, comenzaba su mensaje de voz. Sé que estás molesta por las cerraduras, pero fue idea de Hallie. Estaba preocupada después de ver alguna actividad sospechosa. Podemos darte el nuevo código si de eso se trata. Por favor, llámanos sobre el tema de la hipoteca. Ningún reconocimiento de haberle dado la casa a Hallie. Ningún reconocimiento de que me habían robado efectivamente 2 años de pagos de hipoteca. Solo un intento transparente de que el dinero volviera a fluir. Mi padre fue menos sutil. Su llamada llegó un martes por la noche mientras preparaba la cena con Matthew. Olivia, esto ha ido demasiado lejos, ladró cuando finalmente respondí. Tienes una responsabilidad con esta familia. Tu madre está destrozada por la preocupación. El banco está enviando cartas amenazantes. ¿Es así como realmente quieres que sean las cosas? Me cambiasteis las cerraduras, papá, respondí con calma. Me escribiste diciendo que ya no confiabais en mí. ¿Por qué seguiría pagando por una casa a la que no se me permite entrar? Eso fue un malentendido, insistió. Hallie creyó ver a alguien que se parecía a ti pasar en coche varias veces. Solo estábamos siendo cautelosos. Ambos sabemos que eso no es verdad, dije. E incluso si lo fuera, todavía me dijiste que Hallie se merecía la casa, a pesar de que he pagado más de $130.000 para la hipoteca. Ese dinero fue un regalo para la familia, gritó, su voz subiendo de tono. No puedes simplemente retirarlo porque estás celosa de tu hermana. Terminé la llamada después de eso, con las manos temblando de ira. Un regalo. Así es como habían catalogado mi sacrificio. No una inversión en nuestro hogar familiar compartido. No una contribución que me diera derechos o estatus, sino un regalo que podían aceptar y luego desecharme. Incluso el esposo de Hallie, Kyle, intentó meterse en la situación. Llamó desde un número que no reconocí, intentando posicionarse como la parte razonable. Mira, Olivia, entiendo que estés molesta, comenzó suavemente. Pero seguramente podemos llegar a un acuerdo. Tal vez podrías continuar con los pagos por otros 6 meses mientras Hallie y yo nos ponemos en pie. Podríamos ver de devolverte una parte con el tiempo. La audacia era casi impresionante. Todavía me veían solo como una fuente de financiación para su estilo de vida, no como una persona con quejas legítimas. Decidida a protegerme legalmente, programé una consulta con Megan Pierce, una abogada de familia recomendada por la doctora Cole. Basado en lo que me has contado, no tienes ninguna obligación legal de continuar haciendo estos pagos,
confirmó Megan después de revisar mi documentación. La hipoteca está a nombre de tus padres, no al tuyo. Has estado haciendo pagos voluntarios. Pero, ¿podrían demandarme por dejar de pagar?, pregunté, expresando mi mayor temor. Podrían intentarlo, pero tendrían un caso muy débil. ¿Tienes alguna documentación que demuestre que estos pagos fueron concebidos como préstamos en lugar de regalos? Saqué mi teléfono y le mostré los intercambios de mensajes con mis padres cuando empecé a hacer los pagos. En un mensaje crucial, mi padre había escrito: agradecemos que nos ayudes con la hipoteca hasta que nos recuperemos. Te lo compensaremos de alguna manera. Esto es bueno, asintió Megan. Establece que el acuerdo era temporal y con una expectativa de reciprocidad. También te recomendaría que imprimas todos tus extractos bancarios que muestran estos pagos, así como cualquier otra comunicación sobre la casa y tus contribuciones. Armada con esta seguridad legal, me reuní con un asesor financiero para revisar mi mejorada situación financiera, ahora que no cargaba con el peso de la hipoteca de mi familia. Si continúas ahorrando a este ritmo, podrías tener un pago inicial para tu propio lugar en 6 meses, me dijo, revisando las proyecciones. La cantidad que estabas destinando a su hipoteca, si la rediriges a tus propias inversiones, marcará una diferencia significativa en tu futuro financiero. Por primera vez desde que comenzó esta odisea, sentí un destello de emoción por el futuro. Mi propia casa, mi propia inversión, mi propia vida, libre del constante drenaje de apoyar a personas que no lo apreciaban. La desesperación de la familia creció a medida que se acercaba la fecha límite del banco. Mi tía me informó que mis padres habían intentado acceder a mi información bancaria en línea, lo que activó una alerta de fraude que mi banco, afortunadamente, detectó a tiempo. Se están desesperando, advirtió la tía Carol. Susan mencionó pedirle a tu primo Rick que te hiciera entrar en razón. Ya sabes lo agresivo que puede ser. Bloqueé inmediatamente el número de Rick. Luego, por consejo de Megan, bloqueé a la mayoría de los miembros de mi familia, excepto a la tía Carol, en cuya información aún confiaba. La situación tomó un giro aún más oscuro cuando Hallie, de alguna manera, consiguió la información de contacto de mi jefe y lo llamó, inventando una historia sobre mí teniendo un colapso mental y necesitando intervención. Afortunadamente, mi historial de trabajo hablaba por sí mismo, y mi jefe estaba más preocupado por mi bienestar que sospechoso de mi capacidad. Tu hermana llamó, mencionó casualmente durante nuestra reunión semanal. Parecía intensa. Está todo bien, Olivia. Le di una versión suavizada del drama familiar, enfatizando que no afectaría mi rendimiento laboral. Él asintió con simpatía. La familia puede ser complicada. Tómate el tiempo que necesites y avísame si hay algo que podamos hacer para apoyarte. Su simple amabilidad casi me hizo llorar. ¿Por qué mi propia familia no podía mostrar este nivel de decencia básica? La carta de advertencia final del banco llegó a la casa 30 días después del primer pago no realizado. Según la tía Carol, mi madre se derrumbó llorando mientras mi padre gritaba durante más de 1 hora. Hallie y Kyle comenzaron a buscar apartamentos, enfrentándose de repente a la realidad de que su plan había fracasado estrepitosamente. A través de todo esto, Matthew siguió siendo mi apoyo inquebrantable. Múdate conmigo, sugirió una noche mientras discutíamos la situación actual. Tu contrato de arrendamiento termina el próximo mes de todos modos, y te ahorraría dinero mientras construyes tu pago inicial. La oferta era tentadora, no solo financieramente, sino emocionalmente. Tener su presencia constante como un amortiguador contra el caos de mi familia parecía exactamente lo que necesitaba. ¿Estás seguro de que estamos listos para eso?, pregunté, aunque llevábamos saliendo casi 3 años. Nunca he estado más seguro de nada, dijo, tomando mis manos entre las suyas. Te amo, Olivia. Quiero construir una vida contigo, una en la que seas valorada y respetada. Acepté, sintiendo como si las piezas de mi nueva vida estuvieran encajando justo cuando la antigua se estaba desmantelando. Al día siguiente, llegó un correo electrónico que señalaba que el acto final de este drama familiar estaba a punto de comenzar. El correo electrónico llegó un jueves por la tarde, mientras estaba en una reunión. Cuando revisé mi teléfono durante un descanso, el asunto captó mi atención de inmediato: asunto financiero familiar urgente. El remitente era Howard Vance, un abogado que reconocí vagamente como un viejo compañero de golf de mi padre. El mensaje era breve, pero inequívocamente presa del pánico.
Olivia Miller, he sido contratado por Robert y Susan Miller en relación con la situación de la hipoteca. Tenemos un problema grave que requiere atención inmediata. Por favor, llame a mi oficina lo antes posible para discutir opciones de resolución antes de que esto escale más. Reenvié el correo electrónico a Megan Pierce, quien me aconsejó no responder directamente. Deja que yo me encargue de cualquier comunicación legal, me escribió de vuelta rápidamente. Están tratando de intimidarte, pero no tienen ninguna palanca legal. Durante las siguientes 24 horas, recibí múltiples llamadas de números desconocidos, probablemente de la oficina de Howard Vance. Las dejé todas ir al buzón de voz. Un mensaje de mi padre me llamó especialmente la atención. Olivia, por favor. Necesitamos hablar. El banco está avanzando con los procedimientos de ejecución hipotecaria. Todavía podemos arreglar esto si nos devuelves la llamada. Por favor, cariño. Somos tu familia. La desesperación en su voz casi me conmovió, hasta que recordé lo rápido que me habían descartado cuando les convino. El sábado por la mañana, la tía Carol llamó con noticias. Están convocando una reunión familiar de emergencia mañana en mi casa, me informó. Todos han sido invitados, incluida tú. Creo que deberías venir, Olivia. Es hora de aclarar las cosas de una vez por todas. Dudé, dividida entre querer una separación completa y la necesidad de un cierre. ¿Estarán Hallie y Kyle allí? Sí, junto con tus padres y algunos otros. Howard Vance también podría venir. Después de consultar tanto con Matthew como con Megan Pierce, decidí asistir, pero con condiciones. Matthew me acompañaría como apoyo, y yo llevaría la documentación de todos mis pagos de hipoteca y los mensajes de texto sobre las cerraduras. Megan me preparó para posibles amenazas legales y me recordó mis derechos. Recuerda, estás entrando en esto desde una posición de poder, no de debilidad, enfatizó. Ellos te necesitan mucho más de lo que tú los necesitas a ellos. El domingo por la tarde llegó demasiado rápido. Matthew y yo llegamos a la casa de la tía Carol y encontramos varios coches ya aparcados fuera, incluyendo el sedán de mis padres y el SUV de Hallie. Respiré hondo, aferrando la carpeta de documentos como un escudo. Podemos irnos cuando quieras, me recordó Matthew, apretando mi mano. Solo di la palabra. La tía Carol nos recibió en la puerta con una sonrisa compasiva y nos condujo a su sala de estar, donde la familia se había reunido. La conversación se detuvo abruptamente cuando entré. Los ojos de mi madre estaban rojos e hinchados de llorar. Mi padre parecía demacrado, con nuevas canas en el pelo que no estaban allí hacía un mes. Hallie estaba sentada rígidamente al lado de Kyle, con el rostro como una máscara de furia apenas contenida. También estaban presentes mi tío David, mi tía Judy y Howard Vance, que parecía incómodo con un traje informal de domingo. Olivia, comenzó mi padre, poniéndose de pie torpemente. Gracias por venir. Asentí pero no hablé, tomando asiento frente a ellos con Matthew a mi lado. Creo que todos sabemos por qué estamos aquí, continuó mi padre. El banco ha iniciado los procedimientos de ejecución hipotecaria de nuestra casa. Tenemos 60 días para poner la hipoteca al día antes de que procedan con la venta. No entiendo por qué esto me concierne, dije fríamente. Como habéis dejado claro, es vuestra casa, no la mía. Mi madre soltó un pequeño sollozo. Olivia, por favor. Este es nuestro hogar familiar, el hogar de tus abuelos. ¿Cómo puedes dejarlo ir tan fácilmente? Yo no lo dejé ir, respondí. Vosotros me echasteis de él. Hay una diferencia. Howard Vance se aclaró la garganta. Señorita Miller, sus padres han explicado que usted estaba haciendo contribuciones voluntarias a los pagos de la hipoteca, lo cual agradecieron enormemente. Sin embargo, la terminación abrupta de estos pagos sin previo aviso ha creado una dificultad significativa. Abrí mi carpeta y saqué las impresiones de los mensajes de texto. ¿Le gustaría ver el aviso que recibí, señor Vance? El que me informaba de que habían cambiado las cerraduras y el código del portón porque ya no confiaban en mí. Sus ojos se abrieron ligeramente mientras leía el mensaje. Yo, no estaba al tanto de esta comunicación específica. Por supuesto que no lo estaba, dije. Al igual que probablemente no le informaron de que he pagado más de $130,000 para la hipoteca en los últimos 2 años, solo para que me dijeran que mi hermana se merece la casa más que yo.
Hallie ya no pudo contenerse. Esto es tan típico. Siempre eres la víctima, ¿verdad, Olivia? Siempre llevando la cuenta y guardando rencores. ¿Y qué si me dieron la casa? Ni siquiera vives allí. No vivo allí porque no podía permitirme tanto los pagos de la hipoteca como el alquiler en la ciudad, repliqué. Renuncié a comprar mi propio lugar para salvar nuestra casa familiar. Hallie, ¿qué has contribuido tú exactamente? Kyle intentó intervenir. Esto no es productivo. Necesitamos centrarnos en soluciones. Olivia, si pudieras reanudar los pagos temporalmente. No, declaré firmemente. No reanudaré los pagos de una casa de la que se me ha prohibido explícitamente la entrada, para personas que han mostrado tal desprecio por mis contribuciones. La cara de mi padre se enrojeció. ¿Así que eso es todo? ¿Vas a dejar que el banco se quede con la casa? Tu madre y yo no tendremos a dónde ir. Podríais conseguir trabajos, sugerí, como hice yo. Pagar vuestra propia hipoteca como se supone que hacen los adultos. Somos demasiado viejos para empezar de nuevo, gimió mi madre. ¿Y en este mercado laboral? Sé razonable, Olivia. Estoy siendo razonable. Subsidié vuestro estilo de vida durante 2 años mientras conspirabais a mis espaldas para darle todo a Hallie. Ahora podéis experimentar las consecuencias de esas elecciones. Hallie se puso de pie de un salto. Todo esto es porque siempre has estado celosa de mí. Siempre compitiendo por atención, siempre tratando de demostrar lo mucho mejor que eres con tu trabajo elegante y tu novio perfecto. Hallie, interrumpió bruscamente la tía Carol. Ya es suficiente. Olivia tiene quejas legítimas aquí. Oh, ¿ahora también te pones de su lado? Hallie se giró hacia nuestra tía. Supongo que también te ha estado envenenando en mi contra. Nadie está envenenando a nadie, suspiró el tío David. Pero Olivia tiene razón en una cosa. Ha estado pagando la hipoteca mientras la trataban como a una extraña. Eso no es justo bajo ninguna definición. La conversación degeneró a partir de ahí. Hallie tuvo un colapso total, gritando que yo estaba destruyendo a la familia por despecho. Mi madre alternaba entre sollozar y hacer llamamientos cargados de culpa a mi sentido del deber familiar. Mi padre vacilaba entre la ira y la negociación desesperada. A través de todo, me mantuve tranquila, apoyada por la presencia firme de Matthew a mi lado y el conocimiento de que finalmente me estaba defendiendo después de años de aquiescencia. Howard Vance, cada vez más incómodo, finalmente volvió a hablar. Desde una perspectiva legal, debo advertir a todos que la señorita Miller no tiene obligación de continuar con estos pagos. Fueron contribuciones voluntarias sin ningún acuerdo formal. Aunque moralmente complicado, legalmente esto es sencillo. Así que puede simplemente irse, exigió mi padre incrédulo. ¿Después de todo lo que hemos hecho por ella? No pude evitar reír. ¿Todo lo que habéis hecho por mí? ¿Cómo que, exactamente? ¿Favorecer constantemente a Hallie? ¿Dar por sentado mi apoyo financiero? ¿Dejarme fuera de la casa que estaba pagando? La habitación se quedó en silencio mientras la verdad de mis palabras flotaba en el aire. ¿Qué quieres, Olivia?, preguntó finalmente mi madre, con voz débil. ¿Quieres la casa? ¿Es eso? No. No quiero la casa. Ya no quiero nada de ninguno de vosotros. Solo quiero liberarme de esta dinámica disfuncional en la que doy y todavía me tratan como si no importara. Me puse de pie, recogiendo mis documentos. He terminado de ser el cajero automático de la familia. He terminado de ser la responsable que se sacrifica mientras a Hallie se lo dan todo. He terminado con todo. No puedes simplemente abandonar a tu familia, chilló Hallie mientras me dirigía a la puerta. Me volví una última vez. Todos vosotros me abandonasteis a mí en el momento en que cambiasteis esas cerraduras. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Mientras Matthew y yo nos alejábamos de la casa de la tía Carol, me sentí simultáneamente vacía y liberada. 32 años de historia familiar, de intentar ganar un amor y una aprobación que se le daban libremente a mi hermana, habían culminado en este momento de separación final. ¿Estás bien?, preguntó Matthew suavemente. No, admití. Pero creo que lo estaré.
La primera semana después de la confrontación pasó en un torbellino de procesamiento emocional y arreglos prácticos. Matthew y yo encontramos un apartamento de 2 habitaciones en un barrio que a ambos nos encantaba, significativamente más asequible que mi lugar anterior. Mudarnos juntos se sintió como el primer paso positivo hacia la construcción de mi nueva vida. Según la tía Carol, que seguía siendo mi único contacto familiar, el aviso de ejecución hipotecaria del banco había sido entregado oficialmente en la casa. Mis padres habían solicitado frenéticamente modificaciones de préstamos y nuevas hipotecas, pero su edad e ingresos limitados hacían improbable la aprobación. Hallie y Kyle, con su mal historial de crédito, no tuvieron mejor suerte. Finalmente se están enfrentando a la realidad, informó la tía Carol durante una de nuestras llamadas semanales. Tu padre está considerando salir de la jubilación para trabajar a tiempo parcial. Tu madre mencionó vender parte de su colección de joyas. Sentí una punzada de tristeza, pero me recordé a mí misma que estas eran las consecuencias naturales de sus propias elecciones, no mi responsabilidad de arreglarlas. Los mensajes de disculpa comenzaron a llegar alrededor de la segunda semana. El de mi madre fue el primero, un texto cuidadosamente redactado que aún así no captaba el punto. Olivia, espero que estés bien. He estado pensando mucho en nuestra situación familiar. Aunque sigo creyendo que podrías haber manejado las cosas de manera diferente, entiendo que te sintieras herida por algunas de nuestras decisiones. Tu padre y yo te extrañamos. Por favor, considera reabrir la comunicación. Ningún reconocimiento de su traición. Ningún reconocimiento de cómo me habían utilizado financieramente mientras planeaban excluirme. Solo una tibia admisión de que podría haberme sentido herida por algunas de nuestras decisiones, como si cambiar las cerraduras de la casa que estaba pagando fuera un desliz menor. El mensaje de mi padre llegó unos días después, un poco más directo pero aún insuficiente. Olivia, esta situación se ha ido de las manos. Admito que deberíamos haber discutido los arreglos de la casa contigo antes de tomar decisiones. Eso estuvo mal. Pero cortarnos por completo por dinero tampoco está bien. Seguimos siendo tus padres. Le mostré ambos mensajes a la doctora Cole durante nuestra sesión de terapia. Te das cuenta de cómo ambos siguen minimizando lo que pasó, señaló. Tu madre lo llama, nuestra situación familiar, en lugar de reconocer sus acciones específicas. Tu padre lo reduce a que es por dinero, cuando en realidad se trata de confianza, respeto y años de trato desigual. Así que todavía no lo entienden, suspiré. No del todo. Estuvo de acuerdo. Pero así es como a menudo comienza a resolverse el distanciamiento, si es que lo hace, pequeños reconocimientos que gradualmente se vuelven más profundos a medida que reflexionan más sobre su comportamiento. Decidí no responder a ninguno de los mensajes todavía, necesitando más tiempo y espacio para sanar. Sorprendentemente, la familia extendida también comenzó a cambiar su perspectiva. Primos que inicialmente habían condenado mi abandono de mis padres se pusieron en contacto con mensajes más matizados después de escuchar la historia completa. La tía Judy, que había sido una de mis críticas más duras, llamó para disculparse. No sabía lo de las cerraduras, Olivia, admitió, ni cuánto habías estado contribuyendo financieramente. Siento haber sacado conclusiones precipitadas. El cambio más significativo se produjo en mi propia vida. Sin la carga de los pagos de la hipoteca, mi situación financiera mejoró drásticamente. Abrí una cuenta de ahorros dedicada a la compra de mi futura casa, viendo con satisfacción cómo el saldo crecía cada mes. En el trabajo, encontré un nuevo enfoque y energía, ganando reconocimiento por una campaña particularmente exitosa. Mi jefe me llamó a su oficina un viernes por la tarde con noticias inesperadas. Estamos creando un nuevo puesto, directora de estrategia de marketing digital, y nos gustaría que lo consideraras. Significaría un aumento sustancial y más responsabilidad, pero basándome en tu trabajo reciente, creo que estás lista. Acepté de inmediato, sintiendo una oleada de orgullo que no tenía nada que ver con la aprobación o validación familiar. Matthew celebró mi ascenso con champán y comida para llevar de mi restaurante favorito. Por Olivia, brindó, que finalmente está siendo reconocida por lo increíble que es en realidad. Mientras tanto, la situación de la casa familiar seguía desmoronándose. El banco puso la propiedad en venta corta, aceptando menos del monto total de la hipoteca para evitar un largo proceso de ejecución.
Según la tía Carol, mis padres habían encontrado un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, reduciendo significativamente su espacio desde la casa de 4 habitaciones en la que habían vivido durante décadas. Están en estado de shock, informó. No creo que nunca creyeran realmente que esto sucedería. Seguían esperando que aparecieras y los salvaras en el último minuto. El matrimonio de Hallie y Kyle había comenzado a mostrar serias tensiones bajo la presión financiera. Se habían mudado a un estudio, muy lejos de la espaciosa casa familiar que habían esperado heredar. Sus frecuentes discusiones se podían escuchar a través de las delgadas paredes, según los vecinos que informaron al chismorreo familiar. 3 meses después de nuestra confrontación, recibí un correo electrónico de mi madre que era diferente de sus intentos anteriores de comunicación. Querida Olivia. No espero una respuesta a este mensaje. Solo necesito decir algunas cosas que han estado en mi mente mientras tu padre y yo empaquetamos 30 años de recuerdos en cajas de cartón. Me equivoqué. Nos equivocamos. No solo sobre la casa, sino sobre cómo te hemos tratado toda tu vida. Fue necesario perderlo todo para hacerme ver lo que te habíamos hecho a lo largo de los años. Siempre fuiste la responsable, en la que podíamos confiar. Dimos eso por sentado y le dimos a Hallie la atención y el apoyo porque parecía necesitarlo más. Eso no fue justo para ti. No pido perdón ni ayuda financiera. Esos puentes pueden estar permanentemente quemados, y solo nos tenemos a nosotros mismos a quienes culpar. Solo quería que supieras que reconozco mis fracasos como tu madre y lamento de verdad el dolor que te causamos. Con amor siempre. Mamá. Leí el correo electrónico varias veces, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Era el primer reconocimiento genuino de los patrones más profundos que habían llevado a nuestro distanciamiento. No respondí de inmediato, necesitando tiempo para procesar el cambio, pero guardé el correo en lugar de borrarlo. Matthew y yo comenzamos a buscar casa, buscando un lugar que pudiera ser verdaderamente nuestro. La libertad de elegir según nuestras propias preferencias en lugar de las obligaciones familiares se sentía emocionante. ¿Qué piensas de este barrio?, preguntó Matthew mientras conducíamos por una zona que no habíamos considerado previamente. Me gusta, respondí, notando las calles arboladas y la proximidad a los parques. Se siente como un lugar donde podríamos construir una vida. Eso es lo que estaba pensando yo también, sonrió, tomando mi mano. 6 meses después del pago cancelado de la hipoteca, acepté reunirme con mi madre para almorzar. Elegimos un lugar neutral, una cafetería a medio camino entre nuestras respectivas casas. La conversación fue incómoda al principio, llena de cuidadosas charlas triviales sobre el clima y los acontecimientos actuales. Finalmente, ella sacó a relucir lo que ambas sabíamos que era el verdadero propósito de nuestra reunión. Quiero disculparme de nuevo, Olivia, no solo por la situación de la casa, sino por todo. Por hacerte sentir siempre la segunda mejor, por aprovechar tu generosidad, por no ser la madre que merecías. Asentí, reconociendo sus palabras sin ofrecer perdón de inmediato. Aprecio que digas eso. Significa mucho escuchar que reconoces estos patrones. He estado viendo a una terapeuta, admitió, sorprendiéndome. Me está ayudando a entender cómo mi propia crianza afectó la forma en que os crié a ti y a Hallie. No excusa lo que hice, pero estoy tratando de ser mejor. Hablamos durante casi 2 horas, más honestamente que nunca antes. Me contó sobre los desafíos de la mudanza, sobre la lucha de mi padre por aceptar sus nuevas circunstancias, sobre la creciente inestabilidad de Hallie a medida que su matrimonio se deterioraba. Compartí detalles selectivos de mi propia vida, mi ascenso, la búsqueda de casa, mi terapia continua con la doctora Cole. Mantuve los límites, manteniendo la conversación centrada en la sanación en lugar de reconstruir la misma dinámica insana. Mientras nos preparábamos para irnos, preguntó vacilante, ¿crees que podríamos hacer esto de nuevo alguna vez? Consideré la pregunta cuidadosamente. Quizás. Vayamos despacio. No era perdón exactamente, pero era una apertura, una pequeña grieta en el muro que había construido para protegerme. Si conduciría a la reconciliación estaba por verse, pero por primera vez, me acercaba a las relaciones familiares en mis propios términos, en lugar de desde una posición de obligación o culpa. Esa noche, reflexioné sobre el viaje de los últimos 6 meses con Matthew. Nunca pensé que estaría en esta posición, admití, financieramente estable, emocionalmente más fuerte,
considerando realmente tener a mi madre de vuelta en mi vida, pero en términos completamente diferentes. Te defendiste, dijo simplemente. Todo lo demás se derivó de eso. Y tenía razón. El simple acto de negarme a seguir siendo explotada se había propagado hacia afuera, transformando no solo mi dinámica familiar, sino toda mi vida. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía y límites que no sabía que necesitaba. Por difícil que hubiera sido el viaje, no lo habría cambiado. Algunas relaciones se habían roto, otras se habían transformado, pero finalmente había encontrado mi voz y mi valor, y eso valía más de lo que cualquier casa podría valer jamás. La luz del sol entra a raudales por los ventanales de nuestra nueva casa, proyectando cálidos patrones sobre los suelos de madera. Matthew y yo llevamos aquí 3 meses, transformando gradualmente la casa de estilo artesano de 3 habitaciones en nuestro santuario. Es más pequeña que la antigua casa de mis padres, pero tiene el tamaño perfecto para nosotros, con espacio para una oficina en casa y, eventualmente, quizás un cuarto para un bebé. Ha pasado un año desde que cancelé aquel pago de la hipoteca y puse en marcha el colapso de la jerarquía cuidadosamente construida de mi familia. Mirando hacia atrás, apenas reconozco a la persona que era entonces, tan desesperada por la aprobación que me habría paralizado financieramente para ganar una fracción del amor que se le daba libremente a mi hermana. La casa familiar se vendió con pérdidas, y nuevos propietarios se mudaron hace 6 meses. Según mi madre, son una pareja joven con gemelos pequeños que planean renovar la cocina y añadir una sala de juegos. A veces paso en coche y veo a sus hijos jugando en el jardín donde Hallie y yo jugamos una vez. Hay una simetría en ello que se siente correcta, una nueva familia creando sus propios recuerdos sin el peso de nuestra disfunción. Mis padres se han adaptado a su estilo de vida más modesto con diversos grados de aceptación. Mi padre luchó inicialmente con lo que percibía como una pérdida de estatus, pero su trabajo de consultoría a tiempo parcial le ha dado un propósito y una estructura. Mi madre ha abrazado la reducción de espacio con un entusiasmo sorprendente, descubriendo un talento para hacer que su pequeño apartamento se sienta acogedor y cálido. Nuestra relación sigue siendo tentativa pero mejora. Intercambiamos tarjetas de Navidad y mensajes de texto ocasionales. Hace 3 meses, acepté una cena en su apartamento, llevando a Matthew como apoyo y como amortiguador. La conversación se mantuvo superficial pero cordial, centrándose en temas seguros como el nuevo trabajo voluntario de mi madre en la biblioteca local y los viajes de pesca de mi padre con su grupo de jubilados. La historia de Hallie tomó un rumbo diferente. Su matrimonio con Kyle se derrumbó bajo la presión de las dificultades financieras y la culpa mutua. Se separaron hace 4 meses, y Kyle se mudó de nuevo a casa de sus padres en Colorado. Hallie ahora vive en un estudio, trabajando como asistente administrativa en una oficina de seguros local, muy lejos de la vida privilegiada que esperaba llevar en la casa familiar. No hemos hablado directamente, aunque ocasionalmente me envía mensajes de texto amargos cuando ha estado bebiendo, acusándome de destruir a la familia por celos. He aprendido a dejar que esto me resbale, reconociéndolos como proyecciones de su propia decepción en lugar de reflejos de la realidad. Mi última sesión con la doctora Rachel Cole fue la semana pasada. Después de un año de terapia semanal, ambas estuvimos de acuerdo en que había desarrollado las herramientas necesarias para navegar mis relaciones familiares y mantener límites saludables. Has hecho un trabajo notable, Olivia, me dijo al concluir nuestro tiempo juntas. Has transformado tu comprensión de tu propio valor y tu derecho a ser tratada con respeto. Profesionalmente, he prosperado en mi nuevo rol como directora de marketing. El sustancial aumento que vino con el ascenso, combinado con el dinero ahorrado al no pagar más la hipoteca de mis padres, aceleró nuestro cronograma de compra de vivienda. Matthew y yo pudimos dar un pago inicial del 20%, asegurando una hipoteca manejable en nuestros propios términos. Matthew me propuso matrimonio hace 3 meses, en el aniversario del día en que cancelé el pago de la hipoteca. Elegí hoy porque es cuando realmente comenzaste a ponerte a ti misma en primer lugar, explicó mientras se arrodillaba ante mí, con la caja del anillo abierta para revelar un solitario simple pero elegante. Quiero pasar mi vida con la mujer fuerte y segura de sí misma en la que te has convertido. Nuestros planes de boda están en marcha, deliberadamente pequeños e íntimos. He invitado a mis padres pero no a Hallie, una decisión de límites que se sintió tanto difícil como necesaria. La tía Carol será mi dama de honor, habiendo permanecido como mi aliada incondicional a lo largo de este viaje. El mes pasado, almorcé a solas con mi madre por primera vez desde nuestro acuerdo. Parecía más pequeña de alguna manera,
más vulnerable, pero también más auténtica de lo que la había conocido nunca. He estado pensando mucho en los patrones familiares, dijo mientras compartíamos el postre, en cómo mi madre siempre favoreció a mi hermano y cómo yo, inconscientemente, recreé esa dinámica con vosotras, contigo y Hallie. ¿Crees que se puede romper?, pregunté. El ciclo, quiero decir. Me miró pensativamente. Creo que tú ya lo has roto, Olivia. Al negarte a aceptar el papel que te asignamos, al exigir algo mejor. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja, si alguna vez tengo nietos, prometo amarlos por igual. No fue una conversación perfecta, pero se sintió como el comienzo de un nuevo tipo de relación, una basada en el respeto mutuo en lugar de la obligación y la manipulación. Mientras reflexiono sobre este viaje, me doy cuenta de que la lección más importante no fue sobre la lealtad familiar ni siquiera sobre defenderme, aunque eso fue significativo. Fue sobre reconocer que no puedes prenderte fuego para mantener a otros calientes, que el verdadero amor, ya sea familiar o romántico, implica reciprocidad y respeto, no sacrificio y explotación. Ya no guardo rencor hacia mi familia, aunque mantengo límites cuidadosos. Ahora entiendo que mis padres hicieron lo mejor que pudieron con sus propias herramientas emocionales limitadas, y Hallie es un producto del sistema desequilibrado que crearon. Comprender no requiere que me someta a más daño, pero me ha ayudado a liberar la amargura que una vez amenazó con consumirme. Matthew se acerca por detrás de mí mientras estoy de pie junto a la ventana, rodeándome la cintura con sus brazos. Un céntimo por tus pensamientos, murmura en mi pelo. Solo reflexionando, respondo, apoyándome en él. Sobre cómo a veces las decisiones más difíciles conducen a la mayor libertad. Él asiente, comprensivo como siempre. ¿Sin remordimientos? Ninguno, digo con total honestidad. Por primera vez en mi vida, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Y lo estoy. En un hogar que es verdaderamente mío, con una pareja que me valora, rodeada de relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. El camino hasta aquí fue doloroso, pero el destino ha valido cada paso difícil del camino. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil que finalmente te condujo a tu libertad? Me encantaría escuchar sobre vuestras experiencias en los comentarios de abajo. ¿Cómo encontrasteis la fuerza para defenderos cuando parecía que todos estaban en vuestra contra? Si esta historia resonó contigo, por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para ver más contenido sobre cómo establecer límites y reclamar tu propio valor. Y no olvides compartir este vídeo con alguien que podría necesitar escuchar que está bien elegirse a uno mismo a veces. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerda, tu valor no se determina por cuánto te sacrificas por los demás, sino por cuánto honras tus propias necesidades y valores.